Tema 20. Delitos relativos al mercado y a los consumidores y corrupción en los negocios. La innovación es un estímulo importante para el desarrollo de nuevos conocimientos y propicia la emergencia de modelos empresariales basados en la utilización de conocimientos adquiridos colectivamente. Las organizaciones valoran sus secretos empresariales tanto como los derechos de propiedad intelectual e industrial y utilizan la confidencialidad como una herramienta de gestión de la competitividad empresarial, de transparencia de conocimiento público y privado y de la innovación en investigación con el objetivo de proteger información que abarca no solo conocimientos técnicos o científicos, sino también datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias del mercado. Sin embargo, las entidades innovadoras están cada vez más expuestas a prácticas desleales que persiguen la apropiación indebida de secretos empresariales, como el robo, la copia no autorizada, el espionaje económico o el incumplimiento de los requisitos de confidencialidad. La utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas cuando, sin el consentimiento de su titular, las realice quien haya obtenido el secreto empresarial de forma ilícita, quien haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto empresarial. En los artículos 278, 279 y 280 se regula el delito de revelación de secretos de empresa o espionaje industrial en sus distintas modalidades. De acuerdo con la doctrina mayoritaria, a través de dichos preceptos se protege la capacidad competitiva de la empresa en el mercado, ya que la posesión de información en el contexto de secreto de empresa otorga una posición ventajosa en las relaciones de tráfico económico. Este constituye, pues, el bien jurídico protegido a partir del cual procede llevar a cabo la interpretación de los tipos mencionados. Punto 1. Descubrimiento de secretos de empresa. El tipo básico del delito se regula en el artículo 278.1, donde se castiga con la pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses al que, para descubrir un secreto de empresa, se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197. Se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que reúna las siguientes condiciones. A. Ser secreto en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus componentes, que no es generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en cuestión, ni fácilmente accesible para ellas. B. Tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto. Y C. Haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto. Desde el punto de vista de su estructura típica, se configura como un delito común, por lo que puede ser realizado por cualquiera. La obtención de secretos empresariales sin consentimiento de su titular se considera ilícita cuando se lleva a cabo mediante el acceso, apropiación o copia no autorizadas de documentos, objetos, materiales, sustancias, ficheros electrónicos u otros soportes que contengan el secreto empresarial o a partir de los cuales se pueda deducir. Lo que se obtiene mediante acto de apoderamiento son datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros similares, aunque debe quedar claro que el objeto del delito no lo constituye el soporte, sino su contenido.
Lo esencial son los datos o informaciones contenidas en el documento, sea cual sea su soporte físico. En el ámbito de las modalidades de conducta se erige en un tipo mixto alternativo. En cuanto a los medios comisivos a través de los que se obtiene la información secreta, es necesario valerse de medios idóneos que son descritos en el tipo penal y los previstos en el artículo 197. Las dos modalidades de conducta se estructuran como delitos mutilados de dos actos, en los cuales basta con la realización de una conducta básica con la finalidad ulterior de descubrir los secretos de empresa sin que resulte necesaria para la consumación que el descubrimiento efectivo llegue a producirse. Se requiere dolo específico que consiste en obtener la información con ánimo de descubrir un secreto de empresa. Respecto al supuesto agravado, se impondrá la pena de prisión de 3 a 5 años y multa de 12 a 24 meses si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos descubiertos, con independencia del motivo o móvil. En todo caso, este tipo agravado resulta aplicable siempre y cuando la persona que revela, cede o difunde el secreto sea la misma que llevó a cabo el tipo básico del delito. Punto 2. Difusión o revelación de secretos de empresa. El tipo básico se recoge en el artículo 279, estableciendo que la difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva se castigará con la pena de prisión de 2 a 4 años y multa de 12 a 24 meses. El sujeto activo ha de ser cualquier persona que por ley o contrato esté obligado a guardar reserva, esto es, delito especial propio. La peculiaridad de este delito reside en que el sujeto se encuentra legitimado para acceder al secreto que no necesita descubrir, si bien en virtud de lealtad empresarial queda impedido de difundir, revelar o ceder dicha información a terceros, incluso de utilizarla en derecho propio. Esta es la diferencia con el delito del artículo 278, donde el sujeto activo no se encuentra legitimado para acceder a las referidas informaciones. El objeto delictivo aquí también es el secreto empresarial, y en lo que respecta a la conducta típica nos encontramos ante un delito configurado como tipo mixto alternativo, en el que no se requiere para su consumación la efectiva lesión del bien jurídico. La conducta típica consiste en realizar alguna de las acciones descritas en el tipo, esto es, difundir, revelar o ceder, conductas todas ellas que suponen una propagación o divulgación pública de los secretos empresariales conocidos por el autor. Este delito se comete con dolo genérico, aunque la intención y las consecuencias sean idénticas a las previstas en la descripción típica del artículo anterior. No es preciso acreditar la intención, ya que la acción puede estar movida y guiada por un propósito lucrativo, de venganza, odio a los empresarios u otros. El supuesto atenuado establece que si el secreto se utilizara en provecho propio, la pena se impondrá en su mitad inferior. Punto 3. Difusión de secretos de empresa por terceros. El artículo 280 castiga con la pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses al que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna de las conductas descritas en los dos artículos anteriores. Aquí se exige que el sujeto activo del delito conozca el origen ilícito de los secretos y que no haya tomado parte en su descubrimiento. Pasamos a delitos contra la disciplina del mercado y derechos de los consumidores. La protección penal de la disciplina del mercado y de los derechos de consumidores proviene de la previsión constitucional del artículo 51 de la Constitución española, al disponer que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Punto 1. Delitos contra la disciplina del mercado.
El tipo básico se recoge en el artículo 281.1, estableciendo que el que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios o de perjudicar gravemente a los consumidores, será castigado con la pena de prisión de 1 a 5 años y multa de 12 a 24 meses. Los productos objeto de este delito han de ser materias primas, esto es, las extraídas de la naturaleza y que se transforman para elaborar materiales que luego se conviertan en bienes de consumo. O productos de primera necesidad, estos son bienes o productos destinados a la satisfacción de las necesidades básicas y esenciales, como es la alimentación. La conducta consiste en detraer o sustraer del mercado materias primas o productos de primera necesidad, es decir, acaparar determinados productos para que la demanda creciente posibilite la elevación del precio del mercado, obteniendo de esta forma un fácil e ilícito beneficio. Se requiere un dolo específico consistente en cometer el delito con una finalidad u objetivo concreto. Los elementos subjetivos de lo injusto son la intención de desabastecer a un sector del mercado, forzar una alteración de precios o perjudicar gravemente a los consumidores. Es un delito de peligro porque para su consumación no se requiere el resultado del desabastecimiento, de la alteración de precios o del grave perjuicio a los consumidores, entendiéndose que el delito se encontrará consumado siempre que se lleve a cabo la acción típica con alguna de las finalidades previstas en el tipo. No es concebible en este caso la tentativa. El supuesto agravado se contempla en el artículo 281 y establece que se impondrá la pena superior en grado si el hecho se realiza en situaciones de grave necesidad o catastróficas. Dichas situaciones pueden ser epidemias, terremotos, inundaciones, etc., en las que estas conductas acaparadoras de materias primas o bienes de primera necesidad conllevan un plus de culpabilidad en la conducta al aprovechar una situación catastrófica con fines lucrativos. Punto 2. Delito publicitario. El artículo 282 dispone que serán castigados con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 12 a 24 meses los fabricantes o comerciantes que en sus ofertas o publicidad de productos o servicios hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena que corresponda aplicar por la comisión de otros delitos. La intervención penal se encuentra justificada por la existencia del bien jurídico, en este caso supraindividual. Se desea tutelar el interés de los consumidores en el mantenimiento de la veracidad publicitaria como concreción de los intereses económicos de los consumidores. Estamos ante un delito especial propio, por lo que el sujeto activo solo podrán ser los designados por la ley. Estos son los fabricantes y comerciantes. El sujeto pasivo del delito publicitario está constituido por el colectivo genérico y difuso de los consumidores y en este sentido la conducta ha de dirigirse a una pluralidad de personas, teniendo así el sujeto pasivo la naturaleza colectiva. Por tanto, la esencia de la noción del consumidor viene constituida por la condición de destinatario final del producto o servicio, de modo que solo cabrá considerar consumidor a quien adquiere el bien o servicio para su uso personal o doméstico. Respecto a la conducta típica, se sancionan los mensajes falsos o inciertos, lo que equivale a exigir una discordancia real y objetiva entre lo manifestado en la publicidad y la realidad del bien o servicio ofertados, por lo que solo se integrará en el ámbito del delito la publicidad objetivamente falsa, quedando para su represión mediante leyes civiles o mercantiles, salvo que pueda ser constituida de otros tipos penales como el delito de estafa, que es la denominada publicidad engañosa.
El artículo 3 de la Ley General de Publicidad considera como publicidad ilícita la publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva. Según dispone el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos: a. La existencia o la naturaleza del bien o servicio. B. Las características principales del bien o servicio, tales como su disponibilidad, beneficios, riesgos, ejecución, composición, accesorios, procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, utilización, cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial, o los resultados que pueden esperarse de su utilización, resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al bien o al servicio. C. La asistencia postventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones. D. El alcance de los compromisos del empresario o profesional, los motivos de la conducta comercial y la naturaleza de la operación comercial o el contrato, así como cualquier afirmación o símbolo que indique que el empresario o profesional o el bien o servicio son objeto de un patrocinio o una aprobación directa o indirecta. E. El precio o su modo de modificación o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio. F. La necesidad de un servicio o de una pieza, sustracción o reparación. G. La naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional, su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, aprobación, afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, así como los premios o distinciones que haya recibido. Y por último, H, los derechos legales o convencionales del consumidor o los riesgos que éste pueda correr. La doctrina mayoritaria estima que la conducta típica consistente en hacer alegaciones falsas o manifestar características inciertas hace punible únicamente las conductas activas, de modo que la conducta consistente en silenciar datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios, en principio no puede considerarse susceptible de ser entendida como típica. El Código Penal no sanciona sin más la publicidad objetivamente falsa, sino que exige además que tal publicidad sea idónea para causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores. Por tanto, estamos ante un delito de aptitud o peligro hipotético, en los que se exige la posibilidad de verificar un resultado de peligro, de modo que en cada caso habrá que demostrar que ha sido posible un contacto entre la publicidad falsa y el patrimonio o libertad de disposición económica de los consumidores. El delito publicitario no exige la producción de ningún daño patrimonial. Se incrimina sin más una conducta potencialmente peligrosa para los intereses patrimoniales de los consumidores, por lo que el delito se consumará una vez realizadas las alegaciones falsas o las características inciertas, de modo que el derecho penal interviene en un momento anterior a la producción de una posible lesión patrimonial. Por último, es necesaria una actuación dolosa. El dolo del autor ha de abarcar todos los elementos típicos mencionados, incluyendo el elemento de aptitud e idoneidad de la conducta para causar un perjuicio económico a los consumidores. Quien actúa con el conocimiento de que el mensaje publicitario que difunde contiene datos objetivamente falsos y que además ésta presenta tal relevancia que puede adjetivarse como idónea para causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, actúa dolosamente.
En cuanto a relaciones concursales, como lo que se protegen son intereses difusos del grupo colectivo de los consumidores, es admisible un concurso de delitos con figuras que protejan al sujeto individual respecto a su patrimonio, sobre todo con el delito de estafa. Punto 3. Delito de estafa de inversores. El tipo básico del delito de estafa de inversores, configurado como un delito de peligro, se regula en el artículo 282 bis, donde se castiga con la pena de prisión de 1 a 4 años, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 308, a los que, como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores, falsearan la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros o las informaciones que la sociedad debe publicitar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores sobre sus recursos, actividades y negocios presentes y futuros, con el propósito de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero u obtener financiación por cualquier medio. Se trata de un delito especial propio, ya que sujetos activos pueden ser solo los administradores de hecho o de derecho de una sociedad de valores. El administrador de derecho será la persona formalmente designada para llevar a cabo las tareas de dirección y administración de la sociedad. Por su parte, el administrador de hecho abarca todos aquellos supuestos de administración societaria llevado a cabo por una persona que formalmente no ha sido nombrada como tal. Se pretende castigar las falsedades que inciden en la presentación de la situación económica de una sociedad en determinados documentos que van a ser objeto de publicidad en el momento en que la sociedad quiere proceder a la negociación de sus valores, concretamente para captar financiación por parte del público. La conducta típica se constituye por un elemento objetivo consistente en falsear la información económico-financiera o la que, conforme a la legislación del mercado de valores, debe publicar y difundir sobre sus recursos, actividades y negocios, produciéndose una discordancia real y objetiva entre lo manifestado en el documento y lo que existe en realidad, y por un elemento subjetivo representado por la finalidad o el propósito de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero u obtener financiación por cualquier medio. Este elemento subjetivo o tendencial implica que estemos ante un delito de comisión exclusivamente dolosa. El delito se consuma en el momento de la falsificación de la información económico-financiera realizada con el concreto propósito, sin ser necesario alcanzar o obtener el resultado pretendido. Por lo tanto, se construye un tipo de resultado cortado o un delito de emprendimiento. En el artículo 282.2 se contemplan dos supuestos agravados. El primero es cuando se produzca el resultado pretendido por el autor y además un perjuicio para el sujeto pasivo. En el supuesto de que se llegue a obtener la inversión, el depósito, la colocación del activo o la financiación con perjuicio para el inversor, depositante, adquiriente de los activos financieros o acreedor, se impondrá la pena en la mitad superior. Y la segunda agravación es en función de la gravedad del perjuicio ocasionado cuando el perjuicio causado fuera de notoria gravedad. En este caso, la pena será prisión de 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses. Aquí se trata de una agravación respecto al tipo de lesión anterior, de modo que la pena será aún más severa si el daño patrimonial causado es especialmente grave. Serán los tribunales quienes deberán valorar si concurre esta gravedad, pues el Código no aporta pautas al respecto. Punto 4. Delito de facturación fraudulenta en perjuicio de los consumidores. El artículo 283 dispone que se impondrán las penas de prisión de 6 meses a 1 año y multa de 6 a 18 meses
a los que, en perjuicio del consumidor, facturen cantidades superiores por productos o servicios cuyo costo o precio se mida por aparatos automáticos mediante la alteración o manipulación de estas. El delito consiste en manipular los mecanismos de facturación automática con la finalidad de cobrar a cualquier cliente que utilice el servicio más de lo debido, de forma indeterminada e indiscriminada. La conducta típica se estructura en dos acciones que deben estar unidas por una relación de medio a fin y que cronológicamente deben sucederse como sigue. 1. Manipulación o alteración de los aparatos automáticos que sirvan para medir los productos o servicios, por ejemplo, surtidores de carburante. Y 2. Facturación de cantidades superiores por tales productos o servicios como consecuencia directa de la previa manipulación de los aparatos. El sujeto activo ha de realizar los dos actos para consumar el delito. Según la doctrina mayoritaria, facturar se ha de entender en sentido amplio, abarcando formas donde efectivamente se extienda una factura al cliente, como también aquellos supuestos en los que se presenta el ticket de compra o cualquier otro documento que refleje el precio a pagar. Solo son típicas las facturas que se produzcan en productos y servicios cuyo precio se mida por aparatos automáticos y siempre que la misma sea debida a modificaciones del propio dispositivo. El Tribunal Supremo ha señalado que el hecho de que este delito proteja los legítimos intereses económicos del consumidor lleva a que el tipo se configure como un delito de peligro concreto, no requiriendo para su consumación la efectiva producción del perjuicio al consumidor, siendo suficiente la mera manipulación de los aparatos medidores o contadores, de tal modo que si se llega a efectuar algún tipo de transacción con cobro de cantidades superiores a las correspondientes, ya no estaríamos frente al delito que nos ocupa, sino frente a un delito de estafa de los artículos 248 y 249. Por ende, se diferencian los tipos penales de facturación fraudulenta y estafa. Cuando exista un perjuicio económico efectivo para el consumidor, esto es lesión de su patrimonio, será una estafa. Y cuando haya meramente una situación de peligro abstracto o concreto para dicho patrimonio, será un delito de facturación fraudulenta. Pasamos a maquinaciones para alterar el precio de mercado de las cosas. Punto 1. Alteración de precios. El delito tipificado en el artículo 284.1 castiga con pena de prisión de 6 meses a 6 años, multa de 2 a 5 años o del tanto al triplo del beneficio obtenido o de los perjuicios evitados si la cantidad resultante fuese más elevada, e inhabilitación especial para intervenir en el mercado financiero como actor, agente, mediador o informador por tiempo de 2 a 5 años, a los que empleando violencia, amenaza, engaño o cualquier otro artificio alterasen los precios que hubieran de resultar de la libre concurrencia de productos, mercancías, instrumentos financieros, contratos de contado sobre materias primas relacionadas con ellos, índices de referencia, servicios o cualesquiera otras cosas muebles o inmuebles que sean objeto de contratación. Se trata de un delito de simple actividad cuyo bien jurídico protegido no es el patrimonio particular de una persona concreta, sino la libre formación de los precios según las leyes del mercado en relación con los derechos e intereses de los consumidores. Desde el punto de vista de la estructura típica, nos hallamos ante un delito de consumación anticipada, en el que basta con el empleo de uno de los medios comisivos, esto es violencia, amenaza, engaño u otro artificio, concurriendo la finalidad, que es alterar los precios. Se configura el delito como de peligro concreto y de resultado, lo que permite la apreciación de formas imperfectas de ejecución, siendo su consumación efectiva en el momento en que se produzca la alteración de los precios por los medios mencionados, siendo necesario que realmente se haya llevado a cabo dicha alteración.
El objeto material del delito viene constituido por los precios de productos, mercancías, títulos de valores, servicios o cualquier otra cosa mueble o inmueble que sea objeto de contratación, por lo que la enumeración es un numerus apertus. Es un delito doloso en el que, dado el propósito de influir en los precios y la violencia, amenaza o engaño, hace que no resulte concebible otra actitud que no sea la del dolo directo. Punto 2. Difusión de noticias falsas. El artículo 284 castiga con la pena de prisión de 6 meses a 6 años, multa de 2 a 5 años o del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido o de los perjuicios evitados si la cantidad resultante fuese más elevada, e inhabilitación especial para intervenir en el mercado financiero como actor, agente, mediador o informador por tiempo de 2 a 5 años, a los que por sí, de manera directa o indirecta, o a través de un medio de comunicación, por medio de Internet o mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, o por cualquier otro medio, difundieren noticias o rumores o transmitieren señales falsas o engañosas sobre personas o empresas, ofreciendo a sabiendas datos económicos total o parcialmente falsos, con el fin de alterar o preservar el precio de cotización de un instrumento financiero o un contrato de contado sobre materias primas relacionado con manipular el cálculo de un índice de referencia cuando obtuvieran para sí o para tercero un beneficio, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias. A. Que dicho beneficio fuera superior a 250.000 euros o se causara un perjuicio de idéntica cantidad. B. Que el importe de los fondos empleados fuera superior a 2 millones de euros. Y C. Que se causara un gran impacto en la integridad del mercado. En cuanto al concepto de difundir, se trata de extender, esparcir y propagar físicamente, por lo que deben ser recibidos las noticias o rumores por una persona en concreto o en un ámbito que de ella dependa. No se precisa una pluralidad de receptores, aunque la posterior difusión a través de un medio de comunicación, Internet o tecnologías de la información unida a la finalidad perseguida, sugieren que esas noticias o rumores han de llegar a ser conocidas por un nutrido grupo de personas. El tipo penal exige que las noticias sean falsas o engañosas, ofreciendo a sabiendas datos económicos total o parcialmente falsos, lo que excluye las noticias verdaderas, aun con ánimo agitador de los precios. La finalidad perseguida debe ser realizada con el fin de alterar o preservar el precio de cotización de un valor o instrumento financiero, lo que excluye la tipicidad de la conducta, salvo su posible inclusión en otros tipos penales, cuando se produzcan estas conductas con otra finalidad distinta. Dado que el tipo penal establece expresamente que la propagación de datos económicos debe ser realizada a sabiendas, será necesario, pues, el dolo directo, excluyéndose el dolo eventual y las conductas imprudentes. Estamos ante un delito de resultado en el que para su consumación será necesario que se produzca uno de los siguientes resultados: obtención de un beneficio superior a 250.000 euros o un perjuicio de idéntica cantidad, que el importe de los fondos empleados fuera superior a 2 millones de euros o que se causara un grave impacto en la integridad del mercado. En el caso de un resultado que no llegara a alcanzar esos valores económicos, la conducta sería penalmente atípica. Punto 3. Manipulación del mercado. En el artículo 284 se sanciona con la pena de prisión de 6 meses a 6 años, multa de 2 a 5 años o del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido o de los perjuicios evitados si la cantidad resultante fuese más elevada, e inhabilitación especial para intervenir en el mercado financiero como actor, agente, mediador o informador por tiempo de 2 a 5 años,
a los que realizaren transacciones, transmitieren señales falsas o engañosas o dieren órdenes de operación susceptibles de proporcionar indicios falsos o engañosos sobre la oferta, la demanda o el precio de un instrumento financiero, un contrato de contado sobre materias primas relacionado o índices de referencia, o se aseguraren utilizando la misma información por sí o en concierto con otros, una posición dominante en el mercado de dichos instrumentos o contratos con la finalidad de fijar sus precios en niveles anormales o artificiales, siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias. A. Que como consecuencia de su conducta obtuvieran para sí o para tercero un beneficio superior a 250.000 euros o causara un perjuicio de idéntica cantidad. B. Que el importe de los fondos empleados fuera superior a 2 millones de euros. O C. Que se causara un grave impacto en la integridad del mercado. La Ley de Defensa de la Competencia prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela que tenga por objeto producir o poder producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte del mercado nacional, y los que consistan en la fijación de forma directa o indirecta de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio. Además, queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional. Si en el párrafo anterior se sanciona la difusión, lo que se castiga ahora son conductas activas, esto es, realizar transacciones o contrataciones que transmitan señales falsas o engañosas al mercado, a los competidores y a los consumidores, con el fin de fijar los precios artificialmente, obteniendo así beneficios, por lo que solo son punibles las conductas dolosas. Estamos ante un delito de resultado en el que para su consumación será necesario que se produzca uno de los siguientes resultados. A. Obtención de un beneficio superior a 250.000 euros o un perjuicio de idéntica cantidad. B. Que el importe de los fondos empleados fuera superior a 2 millones de euros. O C. Que se causara un grave impacto en la integridad del mercado. En el caso de un resultado que no llegara a alcanzar esos valores económicos, la conducta sería penalmente atípica. En cuanto a supuestos agravados, el artículo 284.2 establece uno de los supuestos agravados a cuyo tenor se impondrá la pena en su mitad superior si concurre alguna de las siguientes circunstancias. 1. Que el sujeto se dedique de forma habitual a las anteriores prácticas abusivas. 2. Que el beneficio obtenido, la pérdida evitada o el perjuicio causado sea de notoria importancia. Y 3. Si el responsable del hecho fuera trabajador o empleado de una empresa de servicios de inversión, entidad de crédito, autoridad supervisora o reguladora o entidad rectora de mercados regulados o centros de negociación. Por habitual hay que entender la repetición de las conductas que se han de producir 3, es decir, 2 anteriores a aquel por el que se condena, sin que hayan sido enjuiciados y condenados, pues entonces estaríamos ante una agravación de la pena por reincidencia. La segunda circunstancia se relaciona con el beneficio obtenido, la pérdida evitada o el perjuicio causado, y supone que la conducta agravada tendrá que superar con creces la cantidad de la figura básica, estos son 250.000 euros. Y la tercera circunstancia agravante reside en la cualidad profesional del sujeto activo del delito. Pasamos a la utilización fraudulenta de información privilegiada.
El artículo 285.1 castiga con la pena de prisión de 6 meses a 6 años, multa de 2 a 5 años o del tanto al triplo del beneficio obtenido o favorecido o de los perjuicios evitados si la cantidad resultante fuese más elevada e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad de 2 a 5 años a quien de forma directa o indirecta o por persona interpuesta realizare actos de adquisición, transmisión o cesión de un instrumento financiero o de cancelación o modificación de una orden relativa a un instrumento financiero utilizando información privilegiada a la que hubiera tenido acceso reservado en los términos del apartado 4 o recomendare a un tercero el uso de dicha información privilegiada para alguno de estos actos siempre que concurra alguna de las siguientes circunstancias. A. Que como consecuencia de su conducta obtuviera para sí o para un tercero un beneficio superior a 500.000 euros o causara un perjuicio de idéntica cantidad. B. Que el valor de los instrumentos financieros empleados fuera superior a 2 millones de euros. O C. Que se causara un grave impacto en la integridad del mercado. El bien jurídico protegido aquí es el interés de la economía en general al hacer peligrar la confianza del inversor y, por tanto, el funcionamiento del mercado de capitales. En segundo lugar, pueden considerarse como abuso de confianza respecto de la empresa en la cual o para la cual trabaja el sujeto activo. Y por último, entraña un engaño para los otros inversores y, en consecuencia, una violación del principio de igualdad de oportunidades. Dicho delito se configura como un delito especial propio del que únicamente pueden ser sujeto activo determinadas personas en virtud de la información a la que hayan tenido acceso reservado con ocasión del ejercicio de su actividad profesional o empresarial, pudiendo extenderse a quienes participen con estos en la comisión. El sujeto pasivo es todo aquel que haya sufrido un perjuicio patrimonial. Se entiende que tiene acceso reservado a la información privilegiada quien sea miembro de los órganos de administración, gestión o supervisión del emisor o del participante del mercado de derechos de emisión, quien participe en el capital del emisor o del participante del mercado de derechos de emisión, quien la conozca con ocasión del ejercicio de su actividad profesional o empresarial o en el desempeño de sus funciones y quien la obtenga a través de una actividad delictiva. Las modalidades de conducta incluyen el usar, bien de forma directa o por persona interpuesta, en cuyo caso actuará como cooperador necesario, la información relevante para la cotización de cualquier clase de valores o instrumentos negociados, y el suministrar la misma es que el sujeto activo transmite la información a un tercero. Como consecuencia de la realización de alguno de dichos comportamientos, debe producirse como resultado la obtención de un beneficio económico superior a 500.000 euros o bien la causación de un perjuicio correlativo, o sea que el delito se consuma obteniendo un beneficio o causando un perjuicio o ambas cosas a la vez. Dicho límite cuantitativo marca la distinción entre la infracción administrativa y el ilícito penal, esto es, delito. También se consuma el delito cuando el valor de los instrumentos financieros empleados fuera superior a 2 millones de euros o se cause un grave impacto en la integridad del mercado. En este delito basta el dolo genérico y al tratarse de un delito de resultado es posible la tentativa, si la operación ilícita es detectada antes de que se concluya, aunque la doctrina científica entiende que no cabe apreciar la tentativa como forma imperfecta de ejecución, de modo que la mera tenencia de la información privilegiada no parece que sea punible. Punto 2. Supuestos agravados. El artículo 285.2 establece 3 supuestos agravados, a cuyo tenor se impondrá la pena en su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. A. Que el sujeto se dedique de forma habitual a las anteriores prácticas abusivas.
B, que el beneficio obtenido, la pérdida evitada o el perjuicio causado sea de notoria importancia. Y C, si el responsable del hecho fuera trabajador o empleado de una empresa de servicios de inversión, entidad de crédito, autoridad supervisora o reguladora o entidad rectora de mercados regulados o centros de negociación. Punto 3. Supuesto atenuado, que se establece en el artículo 285.5. Las penas previstas en este artículo se rebajarán en un grado cuando el responsable del hecho, sin tener acceso reservado a la información privilegiada, la obtenga de cualquier modo distinto de los previstos en el apartado anterior y la utilice conociendo que se trata de información privilegiada. En este caso nos encontramos ante un delito común en el que el sujeto activo obtiene la información privilegiada por otros medios para después utilizarla en el mismo sentido y con idéntica finalidad. Y punto 4. Revelación ilícita de información privilegiada. El artículo 285 bis sanciona con pena de prisión de 6 meses a 4 años, multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad de 1 a 3 años a quien poseyera información privilegiada y la revelare fuera del normal ejercicio de su trabajo, profesión o funciones, poniendo en peligro la integridad del mercado o la confianza de los inversores, fuera de los casos previstos en el artículo anterior. A los efectos de este artículo se incluirá la revelación de información privilegiada en una prospección de mercado cuando se haya realizado sin observar los requisitos previstos en la normativa europea en materia de mercados e instrumentos financieros. Continuamos el tema con el fraude en el mercado de telecomunicaciones. Se trata en este caso de dar respuesta a los fenómenos delictivos surgidos en torno al fenómeno de la incorporación masiva de las tecnologías de la información y de la comunicación a todos los secretos sociales. Punto 1. Facilitar el acceso inteligible. El artículo 286.1 castiga con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 24 meses al que sin consentimiento del prestador de servicios y con fines comerciales facilite el acceso inteligible a un servicio de radiodifusión sonora o televisiva, a servicios interactivos prestados a distancia por vía electrónica o suministrare el acceso condicional a los mismos considerado como servicio independiente. Las conductas delictivas aquí son el facilitar y suministrar, en el sentido de hacer accesible o de más fácil acceso y poner al alcance de otro el objeto del delito, sea que el suministro se produzca a gran o pequeña escala. Estas acciones se han de llevar a cabo sin consentimiento del prestador del servicio, pues de lo contrario no habrá delito. El objeto de protección está constituido por el servicio de radiodifusión sonora o televisiva y por los servicios interactivos prestados a distancia por vía electrónica, siempre que se presten a cambio de una remuneración y sobre la base de un acceso condicional. El objeto material lo constituye cualquier equipo o programa informático, tanto el hardware como el software, no autorizado en otro Estado miembro de la Unión Europea, diseñado o adaptado para hacer posible dicho acceso. Este delito requiere un dolo específico que consiste en la intención de comercializar con el producto ajeno, logrando así un beneficio para sí o para un tercero. Las acciones básicas del delito de facilitación y suministro del acceso son 1. Fabricación, importación, distribución, puesta a disposición por vía electrónica, venta, alquiler o posesión de cualquier equipo o programa informático no autorizado en otro Estado de la Unión Europea, diseñado o adoptado para hacer posible dicho acceso. Y 2. Instalación, mantenimiento o sustitución de los equipos o programas informáticos. Punto 2. Alteración y duplicación. El artículo 286 castiga con la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 24 meses
a quien con ánimo de lucro altere o duplique el número identificativo de equipos de telecomunicaciones o comercialice equipos que hayan sufrido alteración fraudulenta. En este delito se incluye la manipulación de los PIN para acceder a servicios telefónicos. Esta acción requiere dolo específico, pues debe estar respaldada por el propósito de lucrarse con la actividad ilícita. El ánimo de lucro es un elemento subjetivo de lo injusto y también se castiga dentro de lo que se considera ánimo de lucro la comercialización de los equipos ya alterados. Es decir, no se manipula el equipo, ni se fabrica ni se vende un equipo no autorizado por la Unión Europea, sino que se utiliza un equipo de lícito comercio pero alterado. Punto 3. Fraude no lucrativo. El artículo 286.3 castiga a quien sin ánimo de lucro facilite a terceros el acceso descrito en el apartado 1 o por medio de una comunicación pública, comercial o no, suministre información a una pluralidad de personas sobre el modo de conseguir el acceso no autorizado a un servicio o el uso de un dispositivo o programa de los expresados en ese mismo apartado 1, incitando a lograrlos, se le impondrá la pena de multa en él prevista. Lo que se castiga aquí es el fraude con ánimo de causar perjuicio económico a las empresas dedicadas a la venta o alquiler de programas electrónicos mediante la facilitación al acceso de tales programas. Aunque la acción principal sea la de facilitar el acceso, en realidad se complementa con una incitación a los futuros beneficiarios del fraude para que se avengan a consumar la acción delictiva. La conducta de facilitación a terceros del acceso es típica, aunque se realice sin ánimo de lucro, con lo que abarca comportamientos como la publicación en páginas web de las claves para descodificar las tarjetas que permiten el acceso a los canales de televisión de pago e incluso la mera facilitación del enlace con el fin de permitir que ahí se encuentre la forma de acceder ilícitamente a los servicios. Punto 4. Castigo al beneficiado del fraude. El artículo 286.4 sanciona a quien utilice los equipos o programas que permitan el acceso no autorizado a servicios de acceso condicional o equipos de telecomunicación. Se le impondrá la pena prevista en el artículo 255 de este código, que es multa de 3 a 12 meses, con independencia de la cuantía de la defraudación. La conducta del usuario final o consumidor consistente en la utilización de los equipos o programas a sabiendas de que se lleva a cabo mediante un acceso no autorizado. En delitos como este, no solamente se debe castigar al autor del fraude, sino que también merece una sanción quien se beneficia de él, si se trata de persona distinta del autor. Pasamos a la corrupción en los negocios. El Grupo de Estados contra la Corrupción, GRECO, fue constituido en 1999 por el Consejo de Europa en aras a asegurar el cumplimiento de los Estados miembros de dicho grupo con los parámetros de anticorrupción con el fin de mejorar la capacidad de sus miembros en la lucha contra la corrupción, ayudando a identificar las deficiencias que puedan existir. Punto 1. Corrupción en el sector privado. Tenemos la corrupción pasiva y la corrupción activa. Comenzamos con la corrupción pasiva. Establece el artículo 286 bis 1 que el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad que por sí o por persona interpuesta reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza u ofrecimiento o promesa de obtenerlo para sí o para un tercero como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales. Será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 4 años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de 1 a 6 años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.
Se trata de un delito de corrupción pasiva entre particulares. Se trata de un delito especial cuyos sujetos activos solo pueden ser el directivo, el administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización. En su modalidad pasiva se castigan los comportamientos de empleados o directivos de empresa que, infringiendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales, reciben, solicitan o aceptan una ventaja indebida u ofrecimiento o promesa de obtenerlo con el fin de favorecer al otorgante de tal ventaja frente a terceros. Los elementos del tipo penal son los siguientes: la obtención de ventaja injustificada en provecho de la persona corrompida. La ventaja injustificada debe solicitarse o aceptarse para favorecer al otorgante de tal ventaja frente a terceros, y el incumplimiento por parte del empleado de sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales. No basta con que el directivo, empleado o colaborador de la empresa acepte ventajas para actuar en detrimento de otros competidores en el mercado, sino que para que resulte típica su actuación, debe éste incumplir sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales. La configuración del tipo permite excluir del mismo actitudes de favorecimiento corrupto en ámbitos distintos a la adquisición o venta de mercancías o prestación de servicios. Las empresas o sociedades han de tener un carácter privado y no prestar servicios públicos, de modo que quedan fuera de este delito y entran en el campo del delito de cohecho las empresas públicas o empresas privadas que presten servicios públicos. El elemento subjetivo del injusto consiste en la realización de la conducta con el fin de favorecer a un tercero frente a otros, configurando el delito de corrupción pasiva privada como un delito doloso. En cuanto a la corrupción activa, el artículo 286 bis 2 castiga con la pena de prisión de 6 meses a 4 años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de 1 a 6 años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja a quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza para ellos o para terceros, como contraprestación para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros en la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en las relaciones comerciales. En este caso estamos ante un delito de corrupción activa entre particulares que se configura como un delito de cohecho entre particulares que en su modalidad activa se presenta como un delito común que puede ser cometido por cualquiera, pero que tiene como objeto de la acción delictiva al grupo de sujetos descritos en el precepto. La conducta típica en su modalidad activa consiste en prometer, ofrecer y conceder una ventaja no justificada, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios profesionales con el fin de que le favorezca a él o a un tercero. Se castiga al particular que corrompe o intenta corromper a los responsables de una empresa o sociedad con la intención de resultar beneficiado frente a sus competidores, no exigiéndose para su consumación un perjuicio patrimonial ni un peligro efectivo para dicho patrimonio. Se configura así como un delito de mera actividad. Desde el ámbito subjetivo del tipo, el elemento subjetivo del injusto consiste en realizar la conducta para ser favorecido, configurando el delito de corrupción activa privada como un delito doloso. El artículo 286 bis 3 recoge una atenuación potestativa de la pena cuando se den los siguientes requisitos:
Los jueces y tribunales, en atención a la cuantía del beneficio o al valor de la ventaja y a la trascendencia de las funciones del culpable, podrán imponer la pena inferior en grado y reducir la de la multa a su prudente arbitrio. Punto 2. Corrupción en el deporte. Se castigan todos aquellos sobornos llevados a cabo tanto por los miembros y colaboradores de entidades deportivas como por los deportistas, árbitros o jueces encaminados a predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva, siempre que éstas tengan una especial relevancia económica o deportiva. El artículo 286 bis 4 establece que lo dispuesto en este artículo será aplicable a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de esta, así como a los deportistas, árbitros o jueces respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva. Nos encontramos ante un delito especial, ya que sujetos activos deberán ser alguna de las siguientes personas: directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, deportistas, árbitros o jueces. Las conductas típicas serán todas aquellas que tengan por finalidad predeterminar y alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición de especial relevancia económica o deportiva. A estos efectos, dicha relevancia económica es aquella en la que la mayor parte de los participantes perciban cualquier tipo de retribución, compensación o ingreso económico por su participación en la actividad. Y la relevancia deportiva es la que sea calificada en el calendario deportivo anual aprobado por la Federación Deportiva correspondiente como competición oficial de la máxima categoría de la modalidad, especialidad o disciplina. Punto 3. Cohecho transnacional. Establece el artículo 286 ter que los que mediante el ofrecimiento, promesa o concesión de cualquier beneficio o ventaja indebidos, pecuniarios o de otra clase, corrompieren o intentaren corromper, por sí o por persona interpuesta, a una autoridad o funcionario público en beneficio de estos o de un tercero, o atendieran sus solicitudes al respecto con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación con el ejercicio de funciones públicas para conseguir o conservar un contrato, negocio o cualquier otra ventaja competitiva en la realización de actividades económicas internacionales. En este caso serán castigados, salvo que ya lo estuvieran con una pena más grave en otro precepto del Código Penal, con la pena de prisión de 3 a 6 años, multa de 12 a 24 meses, salvo que el beneficio obtenido fuese superior a la cantidad resultante, en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio. Además de las penas señaladas, se impondrá en todo caso al responsable la pena de prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la seguridad social, y la prohibición de intervenir en transacciones comerciales de trascendencia pública por un periodo de 7 a 12 años. La figura del delito de cohecho transnacional es el medio más idóneo para la persecución de aquellos casos en los que, mediante el pago de sobornos a un agente público o extranjero, en beneficio propio o de tercero, se obtienen posiciones de ventaja en las relaciones económicas. Punto 4. Supuestos agravados. El artículo 286 quater establece que si los hechos a que se refieren los artículos de esta sección resultaran de especial gravedad, se impondrá la pena en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado.
En todo caso, los hechos se consideran de especial gravedad cuando el beneficio o ventaja tenga un valor especialmente elevado, cuando la acción del autor no sea meramente ocasional, cuando se trate de hechos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal o cuando el objeto de negocio versara sobre bienes o servicios humanitarios o cualesquiera otros de primera necesidad. También se consideran hechos de especial gravedad cuando tengan como finalidad influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas o sean cometidos en una competición deportiva oficial de ámbito estatal calificada como profesional o en una competición deportiva internacional. Seguimos el tema con las disposiciones comunes. Punto 1. Requisito de procedibilidad. Establece el artículo 287 que, excepto los previstos en los artículos 284 y 285, será necesaria denuncia de la persona agraviada o de sus representantes legales cuando aquella sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida. También podrá denunciar el Ministerio Fiscal. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas. En los casos en los que sigue siendo necesaria la denuncia para la persecución de delitos relativos al mercado y consumidores, no es suficiente la denuncia por cualquier perjudicado, sino que para proceder es precisa la denuncia del agraviado, esto es, del titular del bien jurídico protegido o de sus representantes legales. El incumplimiento de la condición de procedibilidad no determina la atipicidad de los hechos denunciados, ni supone tampoco que estos no sean constitutivos de infracción penal, ya que las condiciones de procedibilidad o de perseguibilidad no condicionan la existencia del delito, sino que su persecución procesal, es decir, la apertura del procedimiento penal. Por lo tanto, aunque la condición de procedibilidad falte, el delito subsiste hasta la prescripción y hasta tal momento puede ser perseguido. No será precisa la denuncia, pudiendo el Ministerio Fiscal iniciar de oficio el procedimiento cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas. Estamos ante un delito con múltiples perjudicados cuando la comisión del delito afecta objetivamente a una multiplicidad de personas, o sea, cuando sean muchas las personas o entidades que resulten dañadas en sus intereses, exigiendo el Tribunal Supremo que para que se dé esta circunstancia, los múltiples perjudicados deben ser identificados. Punto 2. Publicidad de la sentencia. El artículo 288 dispone que en los supuestos previstos en los artículos anteriores se dispondrá la publicación de la sentencia en los periódicos oficiales y si lo solicitara el perjudicado, el juez o tribunal podrá ordenar su reproducción total o parcial en cualquier otro medio informativo a costa del condenado. Se establece como una forma específica de reparación del daño, que es la publicación de la sentencia en un periódico oficial de forma imperativa y de forma potestativa, a solicitud del perjudicado, la reproducción total o parcial en cualquier otro medio a costa del condenado. Punto 3. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Dispone el artículo 288 que cuando, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis, una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este capítulo, se le impondrán las siguientes penas. 1. En el caso de los delitos previstos en los artículos 270, 271, 273, 274, 275, 276, 283 y 286, a. Multa del doble al cuádruple del beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de 2 años. B. Multa del doble al triple del beneficio obtenido, favorecido o que se hubiera podido obtener en el resto de los casos.
2. En el caso de los delitos previstos en los artículos 277, 278, 279, 280, 281, 282, 282 bis, 284, 285, 285 bis, 285 quater y 286 bis al 286 quater, a. Multa de 2 a 5 años o del triple al quíntuple del beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada cuando el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de 2 años de privación de libertad. Y b. Multa de 6 meses a 2 años o del tanto al duplo del beneficio obtenido o que se hubiere podido obtener si la cantidad resultante fuese más elevada en el resto de los casos. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras B a G del apartado 7 del artículo 33. Y acabamos el tema con la sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural. El artículo 289 castiga con la pena de prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses al que por cualquier medio destruyera, inutilizara o dañara una cosa propia de utilidad social o cultural o de cualquier modo la sustrajera al cumplimiento de los deberes legales impuestos en interés de la comunidad. El bien jurídico protegido es de titularidad colectiva y se ciñe a la defensa del interés general, esto es, la utilidad social o cultural que están llamados a cumplir determinados bienes al margen de la propiedad de los mismos. La dimensión supraindividual del interés penalmente protegido en este delito que desborda el carácter individual de los delitos patrimoniales. El objeto material del delito ha de consistir en una cosa mueble o inmueble que sea propia y que tenga utilidad social o cultural, entendiendo la doctrina que se requiere una declaración legal de la citada utilidad social o cultural de la cosa, dado que el precepto hace referencia a deberes legales impuestos en interés de la comunidad, cuya violación integra el núcleo de lo injusto. La doctrina mayoritaria entiende que nos encontramos ante un tipo mixto alternativo, ya que el precepto describe dos conductas típicas: destruir, inutilizar o dañar y sustraer de cualquier modo. El primer inciso recoge los comportamientos típicos del delito de daños. La destrucción elimina la cosa, la inutilización le priva de su destino de uso y el daño la menoscaba en su integridad física. La segunda modalidad no exige la causación de ningún daño ni deterioro en la cosa, encontrando cabida en la modalidad típica de sustraer de cualquier modo todas aquellas conductas que impliquen la imposibilidad de que la cosa cumpla con la función que legalmente le ha sido asignada. El sujeto activo solo puede ser el dueño de la cosa, por lo que se trata de un delito especial propio. No se exige dolo específico, pero la acción debe ir dirigida a que la cosa deje de cumplir con su finalidad específica, que no es la que el dueño le otorga, sino la dispuesta legalmente. Sujeto pasivo lo es la sociedad en su conjunto, en cuanto es la beneficiaria de la utilidad social o cultural de los bienes. Al tratarse de un delito de resultado, el delito se consuma en el instante de la pérdida de utilidad social o cultural de la cosa o de su sustracción al cumplimiento de los deberes legales impuestos en interés de la comunidad. Son posibles también las formas imperfectas de ejecución.